Hola, buenos días. Espero que estén teniendo un lindo miércoles. Nos encontramos hoy con una clase distinta. Esperemos que sea grata para ustedes como también lo va a ser para nosotras. Em, Hoy tenemos la presencia, una invitada especial, a la profe Amelia, que nos acompaña en nuestras clases de gramática. Y también podrán ver que nuestra querida profe Alvis está de vuelta, así que vamos a ver a las dos profes también, aparte de los miércoles que estuvimos nosotros, ¿sí? Y nos alegra un montón poder estar acá presentes las tres con ustedes. Y la idea de esta clase es que ustedes conozcan o que ustedes vean realmente cuáles son los puntos de conexión entre las dos áreas, ¿sí? En qué puntos se vinculan y por qué son tan importantes. Nosotros usualmente decimos estas cosas son importantes porque lo vamos a ver después en taquigrafía, o en taquigrafía nuestra lengua se comporta de esta manera, pero en el sistema estenográfico de otra, ¿sí? Y eso es muy importante. No es azaroso ni es ingenua la división en áreas y por qué el programa se proyectó justamente desde dos disciplinas, ¿sí? Justamente si ustedes miran, el tema de la clase es la unión de áreas, un lenguaje común, ¿sí? La idea de un lenguaje común es que cuando uno traduce de un lenguaje a otro, hay algo que se hace común entre los dos, ¿sí? Hay una consonancia, una armonía, ¿sí? Se armonizan los dos sistemas para lograr el resultado que yo quiero, el resultado final, que sea fiel a lo que dijo un sistema y pasar al otro, ¿sí? Hay que tener fidelidad. Entonces, nuestra idea es que ustedes puedan ver estos puntos de consonancia, ¿sí? Cómo se vinculan, cómo se relacionan, y también que ustedes puedan conocer un poco más sobre el trabajo del taquígrafo y de la taquígrafa, ¿sí? El trabajo que llevan a cabo nuestras taquígrafas en Formosa es sumamente importante, no solamente en el ámbito de la honorable legislatura, sino en todo lo que es el ámbito parlamentario, ¿sí? ¿Qué queremos decir con esto? Muchas veces las asambleas no solamente se realizan en el ámbito de la legislatura, sino también en otros poderes, en diferentes universidades, ¿sí? Y nosotras contamos, gracias al cielo, eh, la legislatura de Formosa cuenta con todas las taquígrafas de la provincia. Entonces, muchas veces ellas tienen que cubrir otros cargos dentro de otras instituciones, ¿sí? Entonces, las prestamos al mundo, pero ellas trabajan para la legislatura de Formosa, ¿sí? Y estamos muy orgullosos de eso. Y también queremos mostrarle cómo vamos armando nuestras clases, que quizás ahora es por Zoom y cada una desde nuestros hogares, pero sí que hay un equipo, como siempre le decimos, hay un equipo atrás de esto, y un equipo que todos los días está presente. Hay gente todavía en legislatura trabajando para que nosotros nos podamos conectar acá, para que nosotros practiquemos. Es más, hoy a las 8 ya estábamos todos conectados viendo cómo nos organizábamos. Esto tiene mucha práctica, tiene mucho trabajo, ¿sí? Hacer, por ejemplo, nosotras estamos haciendo una grilla, estamos viendo qué vamos a hacer, qué iba a decir cada cosa, cómo nos enriquecemos entre nosotras, cómo te podemos ayudar, cómo vos vas a hacer esto, sí, bueno, yo voy a hacer lo otro. Queremos también demostrar que el trabajo en equipo es valioso y sirve, ¿sí? Hasta la noche estábamos recibiendo mensajes entre nosotras de yo voy a hablar esto es lo que yo hice, está bien, les gusta, cambio algo. Y eso es un trabajo que vale la pena, porque el otro nos ayuda a armar mejor lo que nos vamos a producir. Si ustedes pueden estudiar esto con alguien, si ustedes se conocen, por más que no se conozcan, quizás puedan armar un Zoom y puedan trabajar juntos, es lo ideal, porque el otro siempre aporta algo, el otro siempre tiene algo para dar, y eso es valorable, ¿sí?
Si no tienen la posibilidad de estar con nadie y lo hacen solos, también es una actividad súper loable, súper loable. Y habla mucho bien de su disciplina y su voluntad, ¿sí? Pero si tienen la oportunidad de compartirlo, bienvenido sea. Bien, después de esta breve introducción, vamos a escuchar, ¿sí?, a la profesora Alba, que nos va a contar desde la mirada gramatical cuál es el trabajo de un taquígrafo, ¿sí?, de una taquígrafa. Un ratito, Alvis, que no se te escucha todavía. Ya. Hay que desmutear. Ahí está, Alvis. Muy buenos días, nuevamente en un Zoom en este 2 de junio, para tratar, como decía la profe Luz recién, reunión de áreas, un lenguaje común. Quería compartir con ustedes que este 30 de mayo, la mayoría del cuerpo, de las integrantes del cuerpo de taquígrafo de la legislatura, cumplimos nada más y nada menos que 31 años de antigüedad. Hablando con las otras chicas parece que fuera tan poquito, y cuando hablamos de las experiencias y el tiempo transcurrido, de nuestras edades, de los hijos y de los nietos, ahí nos damos cuenta que es bastante el tiempo. Como decía Luz, hay una relación muy estrecha, muy cortita, digamos, entre lo que es la taquigrafía en sí con la gramática. Cuando pensamos en la organización de esta capacitación, en un principio se hablaba solamente de la enseñanza de la taquigrafía. Nos hemos dado cuenta que en este tiempo que hemos trabajado en la Cámara de Diputados de nuestra provincia, nuestra querida Formosa, también hemos realizado otras actividades en las que no solamente nos lleva a la traducción, al pasar de un lenguaje taquigráfico a un lenguaje convencional, a una escritura convencional. Y ello nos dio la pauta de la necesidad de ir de a poquito haciendo la introducción a la gramática en las nociones fundamentales, atendiendo a lo morfológico, es decir, a lo que hace a género y número, a lo plural y singular, a lo femenino, a lo masculino, a lo semántico, a cómo se clasifican las palabras y cómo estas palabras diversas tuvieron sus orígenes, cómo se van modificando permanentemente y cómo van organizadas en el contexto de la oración. Y estas oraciones forman párrafos y cómo nosotras como taquígrafas debemos guardar la fidelidad de lo que dijo el orador. Más adelante, cuando veamos reglas ortográficas y lo que hace acentuación y al análisis de las oraciones, nos vamos a dar cuenta cómo colocando de modo incorrecto o modo diferente un signo, cómo cambia toda la estructura y el sentido de lo que uno quiso decir. Entonces, a partir de ahí empezamos a pensar en la importancia de tener también un programa donde paralelamente a los aprendizajes de taquigrafía íbamos a ir introduciendo nociones básicas, como para dejar un poquito abierto ese interrogante y la intención de cada uno de ustedes de investigar un poco más, formarse un poco más en cuanto a lo que es nuestra lengua. Yo marqué como puntos, como para ayuda a memoria, primero el propósito de la introducción de las nociones de gramática en esta capacitación. Entonces ahí dijimos, que toda buena ortografía equivale a una excelente o una muy buena presentación. También
esto no quiere decir que una buena expresión no es importante o una buena redacción no es importante. Entonces, de allí nuestra intención de formarlos o iniciarlos o simplemente abrir la intención de ustedes de aprender un poquito más en cuanto a la escritura, en cuanto a la expresión y en cuanto a la presentación de nuestro trabajo. Se supone que todo trabajo de taquígrafos equivale a una redacción y a una presentación de un trabajo, ya sea un trabajo práctico de ustedes en la universidad, un trabajo en el ámbito municipal, en el ámbito del Poder Judicial o en el ámbito del Poder Legislativo, como en nuestro caso. Otro punto que yo anoto acá es prestar atención o centrar la atención o tomar como foco lo textual. No nos olvidemos que el taquígrafo toma a la velocidad de la palabra del orador textualmente lo que él dice, pero a su vez, al plasmarlo en el lenguaje convencional, tenemos que guardar el sentido estricto de lo que quiso expresar. Entonces, también ver la parte pragmática del lenguaje, es decir, posicionar al que lee en simultáneo o aún pasando muchos años, que entienda lo que nosotros quisimos escribir, que refleja fielmente lo que el orador dijo. ¿Cuál es el ámbito en el que se expresó el discurso? En nuestro caso sería la Cámara de Diputados, el tiempo en que transcurrió y cómo fue el ambiente de ese momento de la sesión. Como tercer punto, yo anoté un aspecto importantísimo en lo que hace a la actividad del cuerpo de taquígrafos. Si bien cada taquígrafa entra en la Cámara de Diputados de Formosa, somos 4, entramos 5 minutos de modo rotativo, esos 5 minutos que vamos escribiendo hace referencia a un tema puntual al cual hace referencia el orador. No siempre termina esa locución en 5 minutos, es decir, que varias taquígrafas pueden tomar lo que un orador dice. Entonces, en esta unidad de criterio, que es el punto 3 que quiero resaltar en nuestra actividad, es que cada taquígrafa viene a su oficina y hace la transcripción del lenguaje taquigráfico al lenguaje convencional. Y es aquí donde nosotros tratamos de guardar estrecha relación con lo que establecen las normas, las reglas relacionadas con la lengua española. Recurrimos, por lo tanto, a lo que está normado, a lo que está establecido y a lo que va surgiendo con el correr de los tiempos. Si nosotros nos remitimos de repente a cuando ingresamos allá por el año 1990, algunas convenciones han cambiado, algunas palabras se han incorporado y otras han sido desterradas, y muchas otras incorporadas, sobre todo aquellas que hacen alusión a lo que sea tecnológico, a las tecnologías de la información y de la comunicación. Nosotras tenemos que estar permanentemente sabiendo cómo se escriben estas nuevas palabras. Siempre acorde a lo que establece la Real Academia Española. Entonces, nosotros tenemos que unificar esos criterios atendiendo a lo que establecen la nueva gramática de la lengua española y la ortografía de la lengua española. Estos habían tenido modificaciones en el 2009, en el 2010 también, y en la actualidad se han incorporado otras. Resumiendo, en nuestra trayectoria educativa, nosotros hemos recibido información ya desde el nivel inicial, toda nuestra primaria y aquellos que han terminado la secundaria tienen otro título también. Puede estar relacionado a lo que es la gramática, pero nuestra intención es
la introducción a nociones accesibles como para que tengan una idea de que hay una relación entre lo que es la taquigrafía y lo que es la gramática. Si bien nosotros en el recinto vamos escribiendo con símbolos, al volcarlo al papel, tienen que quedar claro que esto tiene que tener una coherencia, un párrafo con el otro, y a su vez debe ser estrictamente lo que el orador ha querido expresar, sin cambiar absolutamente nada. Van a haber terminologías que son muy comunes al ámbito parlamentario. En el caso que ustedes utilicen la taquigrafía para el ámbito universitario o para otra carrera diferente a lo que sea la parte de taquigrafía o el ámbito parlamentario, a lo mejor es el ámbito judicial o el ámbito municipal, van a ser diferentes las palabras que van a ir empleando ustedes. Y también van a tener que recurrir a observar cómo se escriben estos nuevos términos para no incurrir en errores gramaticales ni errores ortográficos. Como resumen sería esto, la parte de gramática, preservar lo que es ortografía, lo que es aspecto morfológico de las palabras, el aspecto semántico, cómo se clasifican estas palabras y qué lugar ocupan en la sintaxis, o sea, dentro de la oración, de modo correctamente empleado. El cuarto punto lo vamos a desarrollar después que escuchemos las palabras de Amelia, que ella nos va a relatar desde el inicio mismo en que llega a nuestra oficina la noticia de una convocatoria a una sesión en la Cámara de Diputados hasta la confección final del diario de sesiones. Cedo entonces la palabra a mi colega Amelia. Buenos días, muchas gracias Alba, muchas gracias Luz por invitarme hoy a la clase del área de gramática también. Y como decía Alba, yo lo que voy a comentarles un poquito para que ustedes conozcan es acerca de las actividades del taquígrafo dentro de la Honorable Cámara de Diputados de Formosa. Escuchando a la Alba me hacía acordar, como ella bien lo dijo, estamos en esta semana cumpliendo dentro de unos días, el 5 más precisamente, nuestro aniversario de hace 31 años que ingresamos, que no es poco tiempo, y me hacía acordar cuando le escuchaba que esto justamente de que nosotros en ese momento no teníamos computadora, y fíjense que cualquier duda o cualquier consulta que nosotros teníamos que hacer acerca de cómo se escribía o cómo era la forma correcta de escribir una palabra, y recurríamos al diccionario. Teníamos varios diccionarios bien gordos donde íbamos y buscábamos la palabra que necesitábamos, saber el significado, la importancia de justamente saber cómo se escribe, saber lo que significa esa palabra, y vivíamos buscando palabras en el diccionario. Hoy, obviamente, con la tecnología, con Google, con Wikipedia, todo es mucho más fácil, ¿sí? Encontramos, clicando, nada más encontramos el significado de todo, y entonces eso ayuda y mucho. Bien, vamos a empezar entonces, siguiendo con este tema, podemos decir que la tarea del taquígrafo es irreemplazable, ¿sí? Por más que es una función que es antigua, que viene de tiempos remotos, de allá de la época de Sócrates, de los griegos, de los filósofos griegos, como le habíamos comentado en una oportunidad, no solamente, ¿sí?, el taquígrafo requiere el aprendizaje de la técnica de esta profesión, sino también de la velocidad de la escritura y de la traducción
posterior a la lengua nativa, ¿sí? Nuestra función fundamental dentro del recinto es escribir en tiempo real a la velocidad que habla el orador. Lo hacemos a través de los rasgos y signos que estamos aprendiendo, ¿sí? Entonces, lo que les decía es que, a pesar del tiempo, esta es una tarea irreemplazable. ¿Por qué? Porque justamente en tiempos en que la tecnología avanza y mucho día a día, por ejemplo, tenemos que cualquier tipo de medios audiovisuales, tanto videos como grabaciones, pueden ser adulterados, ¿sí? Pueden fallar o pueden por ahí no escucharse bien o cualquier tipo de inconveniente que pueda surgir. En cambio, el taquígrafo, ¿sí? Con un papel, con un lápiz, sin embargo, puede registrar absolutamente todo lo que sucede en una sala, en el recinto en nuestro caso, ¿sí? Es importantísima la presencia del taquígrafo dentro del recinto porque damos fe, ¿sí? Somos como fedatarios, damos fe de la palabra hablada. ¿Sí? Nosotros escribimos absolutamente todo lo que sucede en el recinto, dentro de la Cámara de Diputados. Por eso es muy importante, ¿sí? Estar calificado, tener un cierto nivel de conocimiento, ¿sí? Para poder nosotros no solamente interpretar lo que dice el orador, sino también volcarlo al papel. Porque después eso que escribimos, eso que volcamos al papel, nosotros lo tenemos que traducir, ¿sí? Y tenemos que, como decía Alba hace un momento, hacerlo teniendo en cuenta todas las normas del lenguaje, tanto la ortografía, la sintaxis, armonizando los verbos, ¿sí? Por ahí en el fragor del debate, un diputado se le puede escapar un verbo, puede decirlo cuando en realidad va en singular, puede decirlo en plural. Entonces, todos esos detalles el taquígrafo tiene que tenerlo en cuenta para no alterar justamente el sentido, como decía Alba, de lo que quiso decir o de la frase que vamos a dejar sentado en ese documento. Entonces, por eso es insustituible el taquígrafo. En cuanto, por ahí se preguntarán en cuanto al grabador, ¿sí? A la grabación, pero el grabador no sustituye al taquígrafo, como les decía, por los diferentes inconvenientes o dificultades que pueden aparecer. Nosotros en este momento, fíjense que lo podemos notar en este momento en que estamos haciendo las sesiones mixtas. Por ahí nos pasa que no se los escucha al diputado o a la diputada en señales. Entonces es como que tiene sus inconvenientes. Y como les decía, esto no quiere decir que nosotros no abracemos la tecnología, ¿no? La valoramos y hacemos uso de todo eso, pero por ejemplo, un grabador es un auxiliar importante para el taquígrafo, pero es solamente eso, auxiliar, ¿sí? Bien, vamos a entrar ahora a comentar acerca de la función del taquígrafo desde el momento en que recibimos la convocatoria, como decía nuestra compañera. En la convocatoria nosotros tenemos que consta el día y la hora de la sesión que se va a realizar. Todos los papeles, los documentos, tanto expedientes como despachos que nosotros vamos teniendo en nuestras manos a partir de ese momento en que sabemos que va a haber sesión, tenemos que
es como un engranaje. Tenemos que tener en cuenta que desde las distintas áreas de la legislatura, tanto de mesa de entrada como de secretaría, de comisiones, que son los que nos facilitan a nosotros esos documentos tan importantes para que nosotros tengamos como material de trabajo y donde nosotros podamos buscar los antecedentes o las documentaciones para poder tener una comprensión adecuada acerca del tema que se va a tratar ese día en la sesión, ¿sí? Entonces la colaboración es de todos los sectores de la legislatura, de las distintas áreas, de las distintas oficinas, ¿sí? Que también colaboran, así como nosotros cuando necesitan algún diario de sesiones, estamos siempre dispuestos a buscar y ayudarlos y a facilitar que la tarea sea más llevadera. Entonces, tenemos ya la convocatoria y el plantel de taquígrafos de la legislatura está compuesto por 5 taquígrafas. Eso debería haberles dicho desde el comienzo. Somos 4 taquígrafas y la jefa, que es Ana, que es la que me acompaña a mí en las clases de taquigrafía, ¿sí? Y lo tenemos a Mauro, que Mauro es nuestro administrativo, nosotros hace un tiempo que él llegó a la oficina y se convirtió en todo lo que nosotros podamos necesitar. Mauro es el que nos salva, el que nos ayuda siempre, el que está ahí para tendernos una mano. Y sobre todo en la parte tecnológica que él maneja re bien, así que todo el tiempo estamos molestándolo a Mauro para solucionar cualquier tipo de inconvenientes. Entonces, somos 6 en total, ¿sí? Les decía Ana, después está Susana, Alba, Katy y bueno, yo. Esos somos los que componemos el cuerpo de taquígrafos de la legislatura. Fíjense que este plantel es un plantel chiquito, teniendo en cuenta las distintas funciones que tenemos que realizar. Nosotros ese día de sesión nos encontramos ya en nuestras oficinas con un tiempo anticipado para poder preparar todos los materiales que vamos a utilizar ese día en la sesión. ¿Sí? El cuaderno, el lápiz, que estén bien las puntas, los auriculares, el reloj, sacapuntas, todos esos elementos que van a hacer que nosotros podamos ya tener a mano todo para comenzar nuestro trabajo. Entramos al recinto y tenemos un lugar que corresponde frente al estrado de la presidencia, donde nosotros podemos tener podemos visualizar perfectamente a todos los presentes, ¿sí? Al presidente, a los secretarios, a todos los diputados. Y a partir de ese momento empezamos a registrar en nuestro cuaderno los presentes, los ausentes, la hora en que comienza la sesión, quién está a cargo de la presidencia, quiénes son los secretarios, quiénes van a izar los pabellones nacional y provincial, ¿sí? Todo eso es cuando comenzamos, cada vez que comenzamos la sesión. Entonces permanecemos, como les decía hoy la colega, 5 minutos escribiendo hasta que llega nuestro reemplazo, ¿sí? Nosotros en esos 5 minutos escuchamos lo que el orador dijo y lo plasmamos en nuestro cuaderno, regresamos a la oficina hasta el siguiente turno. Podemos tener a veces pocos turnos, a veces muchos turnos, depende de la duración de la sesión. Algunos oradores hablan más lento, otros oradores hablan muy rápido. He tenido en este tiempo muchísimos oradores han pasado por la Cámara de Diputados, hemos conocido, ¿sí? Muy buenos oradores, hemos visto niveles de oratoria espectacular,
Y todo eso hace también a la formación del taquígrafo, ¿sí? Porque el taquígrafo no solamente se debe concentrar en lo que está escribiendo, sino que también tiene que comprender lo que escucha, ¿sí? Para poder escribir, para poder tener una lógica, para poder entender lo que está escribiendo. Entonces, fíjense la importancia, ¿sí? de el papel que cumple el taquígrafo en la sala. Por ahí podemos tener, obviamente, también mientras estamos escribiendo, lo que nosotros llamamos ruidos parásitos, que son los sonidos provocados inconscientemente, que pueden ser que por ahí, por el ruido de las cucharitas de café, o las toses, o los pasos, o los murmullos, o inclusive las llamadas de los celulares, el sonido de los celulares, que algunos lo tienen en sonido alto, fíjense, todo eso son detalles que el taquígrafo está escuchando, está atento a todo eso, y que por ahí otras personas no lo tienen en cuenta. También tenemos que destacar en este punto que el taquígrafo tiene que mirar el lenguaje gestual de los diputados, ¿sí? ¿Por qué? Porque por ahí el orador está hablando y está haciendo señas con las manos, o por ahí se para, ¿sí? De su lugar, de su asiento. Entonces, todos esos detalles el taquígrafo lo nota al estar presente en la sala, ¿sí? Nosotros tenemos, como decía Alba hoy, tenemos que saber captar el lenguaje oral de cada diputado, ¿sí? Y expresarlo en signos en nuestros cuadernitos, justamente para que, por más que pase el tiempo después y la persona que quiera ver ese documento, quiera leer esas expresiones que nosotros hemos vertido en ese documento, como que se pueda posicionar como si estuvo dentro del recinto, ¿sí? Y pueda entender el espíritu de lo que quiso decir el diputado o la diputada acerca de cualquier ley que se aprobó, o de cualquier fundamento de los puntos que se trataron en ese día, en esa sesión, ¿sí? Que se pueda entender en forma clara, en forma precisa. Y todo esto lo que constituye es un acto de transparencia, un acto de veracidad acerca de todo lo actuado, ¿sí? Nosotros hemos recorrido, como les contaba Luz también hoy al comienzo, hemos recorrido no solamente lugares, otras instituciones como en el Poder Ejecutivo o en las universidades, como ella decía, sino también hemos, como taquígrafos, viajado a distintas audiencias en el interior de la provincia. Hemos conocido lugares de la provincia de Formosa gracias a esta profesión, y hemos ido, como les decía, a mí me tocó en una oportunidad llegar hasta la Madrid, un lugar lejano, muy lindo, donde trabajamos en escuelas, donde nos vamos acomodando a las circunstancias, al momento, y eso también hace a la profesión nuestra, ¿sí? Entonces, es importante, como les digo, de que tengamos en cuenta que esta profesión nos trae mucha satisfacción, así como vemos, somos pocas y nosotros somos quienes realizamos absolutamente todo el trabajo. Entonces, tenemos que, luego del registro estenográfico, traducimos lo que tomamos en el recinto, lo traducimos en la computadora hasta que llega el momento nuevamente de volver al recinto, que en nuestro caso, como somos 4 taquígrafas nada más, a los 15 minutos estamos de nuevo en el recinto para el siguiente turno, ¿sí? Lo que hacemos después es, una vez que termina la sesión, es
unir todos esos turnos, los compilamos, cada uno, por supuesto, ya hace la revisión y control de su turno, ¿sí? Antes de la unión, y empezamos a unir todo para formar la versión taquigráfica, ¿sí? Entonces ahí es cuando comienza en realidad todo de nuevo, porque se lee la versión completa, una vez que tenemos todos los turnos, se corrige, se relee, se corrige nuevamente, se supervisa y se vuelve a corregir, ¿sí? Nosotras todas, por el tiempo que hace que estamos en este trabajo, corregimos cada una, ¿sí? Lo que por ahí ve una no lo ve la otra, entonces es importante el trabajar en equipo, entonces, porque justamente nosotras somos las responsables de la versión taquigráfica como producto final de lo que va a salir de nuestra oficina. Esta versión taquigráfica, corregida, controlada, supervisada, es entregada a las autoridades de la Cámara para su corrección definitiva, donde, como también les decía hoy Alba, no se puede cambiar absolutamente nada, si bien por ahí alguna cuestión de forma, pero no de fondo, ¿sí? Entonces, una vez que nos devuelven la versión taquigráfica corregida, ahí comienza el armado del diario de sesiones, que es totalmente diferente otra vez a la versión taquigráfica, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene otro formato, tiene los títulos, tiene el índice, tiene toda la documentación que se aprobó, todas las leyes, las resoluciones que se aprobaron ese día, es como más completo, ¿sí? La versión taquigráfica nosotros ponemos, por ejemplo, que leas en el apéndice lo que se aprueba, pero en la versión taquigráfica siempre es más corta que el diario de sesiones, es donde va todo, absolutamente todo lo que corresponde a esa sesión de ese día. Y en la siguiente sesión de la Cámara se aprobará esa versión taquigráfica, y entonces ahí recién, a través de la impresión, podemos distribuir a los distintos organismos provinciales, ya sea el Poder Judicial, se reparte a los distintos organismos, ¿sí? A las distintas instituciones, y entonces se encuentra ya listo para subirlo a la web, porque nuestras sesiones son públicas, entonces lo pueden ver cualquiera, lo pueden ver, inclusive lo tienen en el sitio oficial, en el boletín oficial, entonces ahí ustedes pueden ver el trabajo terminado. También dejamos, por supuesto, copias en papel y digitalizado en nuestras computadoras para la distribución y el correspondiente archivo, ¿sí? Para una encuadernación que queda también en nuestra oficina. Bueno, todo este trabajo lo hacemos nosotros, ¿sí? Nosotras 5, con la ayuda de Mauro, lo hacemos entre todas, el equipo de taquigrafía. Esto que yo les comento, lo hacemos en una sesión presencial, ¿sí? Ahora, en estos tiempos en que las circunstancias de hoy son diferentes y que estamos viviendo esta situación de pandemia, no es como hacíamos anteriormente, cuando venían todos los diputados a la Cámara y como yo les comentaba hace un ratito, nosotros ahora, ¿sí? A través de mucho trabajo y mucho esfuerzo de todo el equipo de la legislatura, sesionamos en forma mixta, de manera presencial y virtual, donde en este caso las 4 taquígrafas nos quedamos dentro del recinto desde que comienza la sesión hasta que termina. Y vamos haciendo turnos de 1 hora, ¿sí? 2 taquígrafas nos ubicamos en nuestro lugar correspondiente, estamos 1 hora y a mí me toca con Alba, por ejemplo, y cada 5 minutos con Alba
nos vamos dando la palabra de enganche, donde vamos haciendo nuestra escritura. Después le toca a las otras dos chicas la siguiente hora y después volvemos con Alba de nuevo a cubrir la hora siguiente. Esa es la forma en que estamos trabajando ahora. Por supuesto, respetando todos los cuidados y protocolos establecidos, ¿sí? Y una vez que termina la sesión, ahí recién vamos a nuestra oficina y comenzamos con estos pasos que yo les mencionaba anteriormente, ¿sí? Entonces, es como que ahí recién comienza todo de nuevo, como que recién ahí comenzamos a trabajar y a poder hacer todo el trabajo. Bien, sabemos que la escritura, ¿sí?, que es lo que nosotros hacemos constantemente, nos permite dejar testimonio de las ideas y de nuestra mirada sobre el mundo y sobre la vida. En nuestro caso particular, nosotros escribimos la historia democrática del Parlamento de la provincia, ¿sí? Nosotros formamos parte del principio de la legalidad en la formación de leyes, ¿sí? Cuando escribimos dejamos una huella de nuestro paso. No importa si la ven muchos o la ven pocos, pero allí queda, ¿sí? Fíjense la importancia del trabajo, del papel que en algún momento algunos de ustedes lo va a llevar a cabo. Porque para eso estamos haciendo esta capacitación, para poder formar nuevos profesionales, para poder seguir con este legado, ¿sí? Y que ustedes puedan amar y que puedan querer y abrazar esta profesión tanto como nosotros, ¿sí? Acá les voy a leer, permítanme un ratito, les voy a leer una frase muy linda que dice: el taquígrafo debe tener una calma inalterable y suficiente dominio de sí mismo como para no caer preso de momentáneas inhibiciones de diverso carácter. De hecho, se le exige un esfuerzo altamente diferenciado de la atención para captar el tema en una tarea que de ninguna manera puede ser realizada de modo automático o habitual. Ciertamente, la actividad simultánea y constante de lo auditivo, lo visual y lo motriz para escuchar y para ver los signos que se anotan provoca cierta tensión, sobre todo porque es necesario seguir mentalmente un discurso con la relación lógica de lo que se va diciendo y retener las frases con la memoria para transformarlas en escritura. En este párrafo, entonces, podemos ver exactamente el trabajo que realiza el taquígrafo. Y bueno, para finalizar, les voy a dejar una frase que dice lo siguiente: verba volant scripta manem, que es una cita latina tomada de un discurso de Cayo Tito, de un orador al Senado romano, y que significa las palabras vuelan, lo escrito queda, ¿sí? Donde se resalta con ella la fugacidad de las palabras que se las lleva el viento frente a que lo escrito queda, permanece, ¿sí? Lo escrito siempre permanece. Bueno, hasta acá más o menos es lo que quería contarles para que ustedes tengan idea de nuestro trabajo. Ahora le voy a ceder de nuevo la palabra a Alba para que ella continúe. Gracias. Bien, Amelia, muy bien tu descripción respecto a lo que hacemos en la Cámara, trae recuerdos y demás. Lo que quería volcar yo como experiencia en estos 31 años de servicio, también el taquígrafo necesita, como decía hace un momento, avenirse a los tiempos, a los cambios de la tecnología, a las nuevas incorporaciones, a las innovaciones, a la gramática, y sobre todo observar desde esta antigüedad
que nosotros empezamos con las máquinas Olivetti, las planilleras, las Remington, y se me ocurría hace un momento recordar aquella famosa gilet que ocupábamos para borrar los errores. Se hacía como un poco más difícil y que no quede marquita, porque si no era rechazado el trabajo y había que tipear todo de nuevo. Y bendita la computadora en que hoy, bueno, cometemos un error, se marca con un lápiz o con la virome y bueno, tenemos nuestro original en la computadora y en décimas de segundo podemos tener un original sin ningún tipo de error. Entonces, avenirse a los cambios es bueno, nos costó. Cuando nos decían que íbamos a tener computadora era un temor terrible, pero es bueno. Ahora con respecto a la virtualidad pasa lo mismo, siempre los temores están y sobre todo, como en mi caso, ya como persona mayor, es como que temo más porque desconozco algunas cuestiones, pero está la juventud, como en este caso Mauro y Luz, que nos brindan todo y que gracias a ellos nosotros podemos temer un poco menos y seguir avanzando. Ya nos falta poco para jubilarnos, pero yo creo que lo importante es no decaer y no quedarse con lo de antes, sino ir avanzando, porque si no uno queda afuera. Hoy les decía el punto número 4, que es un poco el de relatar un poco las pautas que nosotros necesitamos en la parte de redacción, la taquigrafía relacionada a lo que es la gramática, a lo que es la redacción correcta de lo que el orador dijo. Yo ayer le decía a la chica, tenemos nuestro machetito. Nuestro machete consistía en una pizarra donde escribíamos con un marcador indeleble las palabras en las que incurríamos en error. Si bien cada taquígrafa entra 5 minutos, hay un mismo tema que tratan varias taquígrafas hasta que el orador termine de hablar. Entonces hay términos económicos o términos específicos que anotábamos en esa pizarra para acordarnos. Entonces cuando íbamos tipeando en la computadora, por ahí dudábamos, mirábamos nuestra pizarra, nuestras ayudas memoria, y entonces unificábamos el modo de escribir de las siglas, cómo escribíamos las fechas, los años. Fíjense que antes nosotros teníamos por costumbre escribir los meses o las estaciones del año con mayúscula. Bueno, hay nuevos cambios. Ahora los debemos escribir con minúscula. ¿Cómo escribimos los números? Si se mencionan, por ejemplo, cantidades con un quórum de 30 señores diputados, ¿cómo escribimos eso? Bueno, escribimos literalmente y entre paréntesis escribimos la cantidad con números. En el caso de que aparezcan, por ejemplo, en nuestro trabajo, medidas del sistema métrico legal argentino, cómo van escritas esas palabras, si van abreviadas o no. Se toma como regla que la taquígrafa que escribe una sigla, a la primera que le toca esa sigla la escribe completa, o una abreviatura. Por ejemplo, el caso de YPF, si a la primer taquígrafa que se trató un tema de hidrocarburos le toca, por ejemplo, escribir YPF, bueno, ella escribe yacimientos petrolíferos fiscales y con la abreviatura o con la sigla al lado. La siguiente taquígrafa que ya escribe la abreviatura sola, con la finalidad de que una persona que desconozca el significado de esa sigla la pueda tener ya escrita en la versión taquigráfica y, lógicamente, en el diario de sesiones. Así pasa con las palabras extranjeras. También cuando aparece o surge una palabra extranjera que no la ocupamos o terminologías de las TIC, también escribimos nuestra pizarra para ocuparla correctamente. Y algo importantísimo, por ejemplo, cómo escribimos los números, las fechas, los años, con punto, sin punto, cómo se escriben las leyes, a partir de qué número en las leyes les vamos a colocar el punto de 1000,
También en el caso de las medidas de potencial eléctrico, vatios, voltios, cómo escribimos estas medidas, cómo se escriben sus abreviaturas. Y aunque parezca mentira, por más que uno en una sesión haya escrito correctamente, pasan meses y se vuelven a tratar estos temas y la memoria olvida. Entonces, la mente olvida. Entonces, nuevamente, si tenemos escrito ya en un tipo vademecum o en un tipo documentación, recurrimos a esa documentación para no cometer errores. Algo que decía hoy Amelia también es que somos fedatarias de lo que sucede en la sesión. Entonces, permanentemente estamos escribiendo y a su vez mirando el recinto, sobre todo cuando las sesiones son presenciales, y anotamos en viñetas lo que sucede, si algún diputado se ausenta del recinto, si algún diputado efectúa ademanes o gesticula o efectúa golpes sobre la banca, o si muestra algún documento, algún mapa, o si se proyectan filminas. Entonces eso en ensangrado nosotros colocamos: el señor diputado fulano de tal efectúa manifestaciones fuera de micrófono. Si esas manifestaciones son escuchadas, nosotros ponemos el nombre del diputado y a continuación escribimos fielmente lo que él ha expresado. Que realmente el taquígrafo tiene la obligación de tomar la palabra al diputado a quien el presidente que obra en ese momento le cede la palabra. Pero hay otras oportunidades en las que hablan varios diputados a la vez. Entonces ahí nosotros tenemos que tomar la palabra a quien se le ha cedido y a su vez hacer magia y escribir entre paréntesis las otras voces que escuchamos también en simultáneo. Como decía Amelia recién, hay interferencias, hay murmullos, entonces tenemos que agudizar el oído y centrar la atención en el que está hablando y a su vez escribir los otros mensajes también. Es importantísimo esto de escribir en viñeta lo que sucede en la Cámara, porque si bien nosotros somos, digamos, testigos de lo que sucede y queda plasmado, una persona, supónganse una persona de otra provincia que pide tal o cual documentación, al leer el texto y al ver que se corta el diálogo, se corta lo que dijo el diputado, al leer en viñetas y nuestra expresión, relatando lo que sucedió en ese momento, puede interpretar como si fuera que estuvo en ese momento en el recinto. Es muy importante atender estas pautas que nos fija la Real Academia Española, ir señalando, ir teniendo estas ayudas memorias, que cada vez que hay una sesión, la sesión para nosotros no termina a la hora en que se levanta la sesión, sino que continúa 2 o 3 días después, porque tenemos que traducir, tenemos que ensamblar, tenemos que fijarnos si efectivamente cuál es la taquígrafa en la que aparece esta terminología, si la ha aclarado correctamente y que no se repitan estas aclaraciones en los sucesivos turnos, como para que al leer la versión taquigráfica y el diario de sesiones final es realmente lo que ha sucedido en la sesión que transcurrió. Puse yo acá como sugerencia, fíjense, ir armando ustedes también este tipo de machetitos, en el caso de ustedes, el tema de las sugerencias que va realizando Amelia, cuando les dice repitan, o Ana por ahí que les dice repitan, aunque parezca infantil repetir y hacer renglones y renglones con la misma simbología, la misma palabra. Y en mi caso, lo que ustedes observen como parte importante en los conocimientos que se va impartiendo, aunque sean nociones básicas de gramática, vayan armándose un manual con ayuda de memoria de estas cuestiones.
desde proceso formativo de palabra, diptongo, lo que vamos dando, que no es mucho, que es simple, pero que les va a ayudar un montón a la hora de ir volcando todo lo que sea taquigrafía al lenguaje convencional, a nuestra escritura convencional. A continuación creo que Luz nos va a brindar un grupo de fotos donde nosotros vamos a ir explicando con Amelia a qué hacen referencia o a qué situación corresponden. Espero que les haya sido útil esto de ver no como dos áreas separadas, sino como algo uniforme, lo de la taquigrafía con lo de la gramática. Fíjense, acá tenemos el cuerpo de taquígrafo, esta es nuestra oficina. Ustedes van a ver a todos los integrantes. Al frente estoy yo con Estela Raquel Jiménez. Detrás está, sería de izquierda a derecha, está Ana, que es la que trabaja con Amelia en los Zoom, Susana. Después lo tenemos a Mauro, que es nuestro auxiliar. Detrás de este grupo nosotros tenemos cajas, fíjense que ahí tenemos los archivos, que es lo que Amelia relataba, que una vez que están ya aprobada la versión taquigráfica y confeccionado el diario de sesiones, nosotros archivamos ejemplares para los casos en que las autoridades soliciten o particulares también. En esta sesión ya es una sesión virtual, fíjense que tenemos los barbijos, ese es nuestro escritorio. Nosotros estamos entre el grupo de los diputados que están presentes en este caso y las autoridades, la secretaria legislativa, la secretaria administrativa y el presidente nato de la legislatura, Eber Solís. En esta otra estamos, ahí fíjense que evidentemente me toca a mí escribir, estoy escribiendo yo esos 5 minutos que me corresponden. Amelia está esperando, ella tiene un reloj al lado de ella donde observa el horario y cuando ya se cumplieron los 5 minutos, ella me dicta la palabra que va a ser el enganche, yo sigo escribiendo, en mi cuaderno también va a estar esa palabra y cuando ensamblamos en el lenguaje convencional, digamos, escritura convencional, eliminamos lo que sobra, digamos. Aquí otra vez, esta aparentemente es el inicio de sesión, o estamos por empezar en el recinto. Acá ahora es Amelia la que está escribiendo, y yo estoy teniendo el reloj, digamos, y estoy observando las novedades de la Cámara, si algún diputado se ausenta, por ahí, en el caso de que el presidente se ausente momentáneamente de la Cámara, es otra persona la que ocupa su lugar y oficia de presidente. Esos datos voy, en este caso, anotando yo, porque es Amelia la que está escribiendo y no puedo observar. Fíjense, Alba, fíjense que en esta foto podemos ver que nosotros vamos al recinto con 3 o 4 lápices que vamos ya preparaditos con la punta bien afilada como para ir cambiando nuestro lápiz porque a medida que vamos escribiendo se van gastando la punta, automáticamente cambiamos de lápiz y seguimos. O sea, acuérdense que lo que significa la palabra taquigrafía, ¿sí? Entonces es importante también este detalle. Seguimos con, acá ya tenemos la parte de la capacitación con Ana, cuando estamos explicando nuestras clases, donde primero teníamos el pizarrón de fondo verde, fíjense, después para que ustedes puedan ver mejor, lo pintamos con fondo negro. Entonces, tratamos siempre de que en esta capacitación que hacemos de brindarles, ¿sí?, todo el equipo lo mejor que podamos para que ustedes lo puedan interpretar mejor. También
acá en otra foto con Ana, ¿sí? En otro de nuestros Zoom, donde estamos esperando que se inicie o estamos hablando ya impartiendo lo que sabemos para que ustedes nos acompañen y nos sigan acompañando como hasta ahora. Acá, Alba, te dejo tu... Bueno, en este caso, yo en uno de los Zoom también, en uno de los primeros Zoom, donde íbamos a la sala donde filmábamos, hay un equipo, si bien se me ve a mí nomás, pero hay un equipo que filma, otro equipo que está con lo que son las cámaras, o pasándote un fibrón. Acá estamos con la profe Luz también en otro Zoom. Detrás nuestro hay un montón de gente que hace que, ahí fíjense, las pantallas, hay gente que nos está apuntando, nos está pasando cosas que necesitamos, nos está indicando la posición, si está correcto, cómo estamos ubicados, si ustedes nos están viendo bien, si nos están escuchando. Ahí lo vemos a Mauro, que también es nuestro co-equiper, no solamente en la oficina, sino en esta capacitación. Y a Rodo. A Rodo, acá también, que nos ayuda en todo lo que sea Zoom, todo lo que sea tecnología, todas las orientaciones. Ellos están al pie del cañón ayudándonos en todo lo que nosotros necesitamos. Aquí nuevamente lo tenemos a Matías, que nos está filmando. En este caso está Amelia y Ani en una clase práctica de taquigrafía. Bueno, esta sería la final. Fíjense ustedes que hay un gran equipo, si bien nosotros somos las caras visibles, pero hay un gran equipo que hace posible el tema de la capacitación. Como decía hoy Luz, algo muy cierto, el ayudarnos, el sentir que estamos acompañadas, porque nosotras también pasamos por situaciones en esta pandemia, igual que pasan ustedes con sus familiares y en sus hogares. Y esto es todo nuevo y bueno, queremos brindarle lo mejor que sabemos y desde ya pedir disculpas si por ahí hay alguna falencia en cuanto a imágenes, en cuanto a sonido, en cuanto a contenido, en cuanto a errores. Simplemente eso, que sepan que hacemos todo lo posible, ponemos el corazón y las ganas como para transmitir lo poco que sabemos en esto que hace 31 años venimos haciendo. Amelia o Luz, si quieren agregar algo. Sí, muchísimo agradecerles infinitamente a todos por seguir acompañándonos en esta aventura que estamos haciendo, porque realmente en estos tiempos tan difíciles, como dice Alba, es todo un desafío. Así que fuerzas a seguir, ¿sí? A seguir, porque esto a ustedes les va a brindar la posibilidad de un futuro, de ser futuros taquígrafos, porque esa es la intención nuestra. Así que muchísimas gracias por estar del otro lado. Muy bien, chicos. Ustedes y chicas, sí, cualquier cosa revisen el campus. Si tienen alguna duda, van a encontrar también las clases grabadas, vamos a ir subiendo los recursos didácticos. Si no los miraron todavía, lo pueden hacer. Y como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos todos los días, lunes, martes y miércoles a la misma hora y por la misma plataforma. Muchas gracias también por cada consulta y por la amabilidad que muestran, por el respeto y la cordialidad presente en cada mensaje. Hasta el día de hoy no hemos tenido ningún inconveniente y si en algún momento los mensajes no son claros, igualmente nos preguntan y nosotros vamos a responder. Sí les pedimos a veces un poco de paciencia porque a veces hay muchos mensajes y Mauro nos dice tenemos que responder esto, tenemos que responder lo otro y a veces nosotras nos atrasamos y gracias al cielo tenemos a Mauro que siempre nos está acompañando y bueno, muchísimas gracias. Nos pasamos un poquito de tiempo, pero es porque queremos enseñarles todo lo que hicimos, queremos que mostrarle todo y queremos que no se nos escape nada. Así que muchísimas gracias y nos vemos el lunes que viene. Cualquier eventualidad, si llega a aparecer alguna,
van a tener avisos en la página, por el campus y por el mail, ¿sí? Espero que estén bien y que terminen bien la semana. Un beso. Gracias a todos. Chao, chao. Chao.